Para este capítulo te recomendamos escucharlo en la noche, en tu habitación. Estaremos con un especial de Halloween, un especial de octubre, un especial de terror. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez, bienvenida a este podcast Resetea tu mente. Tengo la gran duda de cómo empezar a hacer este intro, porque a Fer nunca le ha gustado hacer el intro del podcast y yo creo que ya llevamos los suficientes capítulos, que como ¿cuántos llevamos? Unos... 14. Muy bien, iba a decir 16. Y creo que aún no tenemos esta identidad de cómo empezar un podcast, pero creo que la esencia del podcast en sí es que es una plática. Tú te pones tus audífonos y por un momento sientes que estás platicando con las personas que están del otro lado de tu dispositivo. Entonces, creo que más que hacer una bienvenida forzada, deberíamos hacer nada más como un saludo, como Oli. ¿Qué onda, no? Como, Oli, ¿qué onda? Como cuando recibes un amigo en tu casa de ¿qué onda? Pásale, siéntate, sírvete una copa de vino, refresco, agua. ¿Qué quieres? Vamos a platicar. Pues vamos a empezar con lo que nos... llegó mi mes favorito. Con lo que nos atañe en este podcast, en este episodio. Y es que ya estamos en la mejor época del año, o al menos para mí la mejor, que es octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué? No. Sábado, domingo y lunes. Sábado, domingo y lunes. ¡Ching! Viernes, sábado y domingo, la mejor época del año. O sea, octubre, noviembre y diciembre es como el viernes, sábado y domingo, una semana normal, ¿sabes? Ya es como que ya se va a acabar, ya está con madre, ya te vale todo. Cualquier godín que me esté escuchando sabe que el viernes es como de ya, güey. Estos pendientes son para el lunes. Tienen que saber que hoy llevo un par de copas de más de las que usualmente tengo. ¿Ni se nota? Que no se nota, claro. Usualmente tengo una cerveza, 2 cervezas cuando estoy grabando el podcast, o una copa de vino con muy poco alcohol, y hoy llevo como media botella, entonces posiblemente me noten un poco más desenvuelto y con palabras un poco más trabadas. Pero creo que es lo que le da vida a este episodio, ¿no? Y yo por mi parte tengo un electrolit, suero coco. oral de coco. Es el mejor de todos. Y de una gota de alcohol en mi cuerpo. Pero bueno, empezando la mejor época del año. Empezamos con el mes favorito, al menos para mí, de estos últimos meses del año, que es en el mes en el que celebramos el Día de Muertos. No, ¿verdad? Casi. Más bien, celebramos Halloween, que es lo divertido. O sea, a mí la verdad me divierte muchísimo celebrar Halloween, que es pues que empezamos con todo esto del terror, de los fantasmas, del miedo y de los disfraces, que la verdad para mí es la mejor época, inclusive mejor que Navidad, Halloween. A mí es que todos estos 3 meses me encantan. Yo me acuerdo en mi época de adolescente, mi familia me criticaba mucho porque yo dejaba un trabajo, o sea, cambiaba de trabajo como de calcetines, y para mí era muy fácil porque... Pequeño paréntesis, yo a cualquier entrevista de trabajo a la que me he parado, afortunadamente he conseguido el trabajo. Para bien o para mal, lo he conseguido. O sea, me llega una entrevista y contratado. Y a Fer le consta, porque en algún momento fuimos a una entrevista juntos y a ella le dijeron muchas gracias. aunque tú tienes más experiencia, mejor palabra, mejor etcétera. Vamos a contratar al otro güey. Carrera universitaria. Sí, en ese entonces estaba mi currículum bastante vacío. Pero bueno, yo me acuerdo de mi época de adolescente, que trabajo desde bien chavito. Siempre renunciaba finales de septiembre, principios de octubre, porque para mí era trabajar todo el año, ahorrar cierta cantidad de dinero para octubre, noviembre, diciembre, y a veces parte de enero no tener que trabajar y echar mi desmadre a gusto. Porque obviamente están las fiestas de Halloween, está el tema de Día de Muertos, empiezan a haber muchos puentes, por lo cual la familia siempre se reúne. Claro, cuando no había COVID. Aunque quién sabe, ¿no? Ahorita como que ya... ahorita como que ya el COVID no existe para la gente y creo que básicamente es exactamente igual que antes. Sí, yo creo que ya regresamos, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad de toda la vida. Es un poquito curioso. Pero bueno, vamos a empezar con un tema... realmente de Halloween, de Día de Muertos, de terror, un poquito de miedo. Y quiero preguntarte, Fer. Y vamos a ponernos un poco serios. Ok. Olvida un poco mi ebriedad del momento. Dije serios, Fer, no hay que reírnos. Ok. Para hablar del terror. Pero del terror, es que no te rías porque si te ríes pierde la esencia del miedo. Es que si lo viera, creo que sí se le pasaron las copas. O sea, y de hecho ahorita vamos a servir otra más porque me acabo de terminar esta última copa. ¿Estás seguro que si estoy contando una historia de terror y tú te ríes, la gente que nos está escuchando, todos nuestros amigos,
mi hermana, que siempre escucha nuestro podcast y gracias por hacerlo, porque nos da la retroalimentación respectiva. Ajá. No le va a dar miedo. Bueno, pongámonos O sea, va a estar muerta de risa en este momento. La gente que nos escucha. Es que hasta chapitas te salieron. Sí, por supuesto. Hace mucho que no tomo. Hace mucho que no me pongo ebrio, ¿eh? Y hoy elegiste que este era el día. Es que... Que cabe recalcar que hoy es lunes. Hoy es lunes. Y son las 12 de la noche. Son las 11:35. Con suerte vamos a acabar antes de la 1 de la mañana, porque Fer se encarga de hacer los suficientes cortes para que mi voz suene lo suficientemente bien fluida. Aunque yo creo que esta vez se va a escuchar un poquito más fluida que en los otros. Esperemos. Pero bueno, pongámonos serios. Vamos a ponernos serios. Háblame del terror, Fer. ¿Qué es lo que realmente a ti te da miedo? ¿Lo que realmente me da miedo? O sea, vamos, te puede dar miedo tal vez las arañas, que es algo que te paraliza. O te puede dar miedo una presencia paranormal, una presencia fantasmagórica. Te puede dar miedo la gente. ¿Qué es lo que a ti te da miedo? Bueno, a mí me dan miedo muchas cosas, pero hace poco escuché una historia. Perdón, es que pensé en burro. No, bueno, qué serio. Perdón. En Shrek. Creo que es la segunda de Shrek. Ya no más vino, por favor. Más vino. Perdón. Pero cuando le dice a burro, llora. Piensa en un momento triste de tu vida y burro dice, puta, ¿por dónde empiezo? Me agarraron a palo. Porque te da miedo muchas cosas. Ay, perdón. Qué horror. ¿En serio? Serios otra vez. Vamos a servirme otra copa de vino. No. Ya hasta se está cayendo. Bueno, pues ya estamos de vuelta con su próxima copa de vino. Con mi próxima. Veamos cómo termina esto. Posiblemente la última. Esperemos. Porque aparte de que yo creo que no aguantaría otra copa, la botella ya está vacía. Entonces es la última, quiera o no. Ok. Sería muy bueno, para que todos lo sepan, en la segunda temporada que se viene a finales de enero. Es decir, enero vamos a tomar un pequeño break y regresamos en febrero. Para la segunda temporada vamos a empezar ya con video para que toda la gente que nos ve en YouTube pues se entretenga un poco más y no solo sea el audio, sino nos vean interactuar y entiendan por qué a veces llego a ser tan gracioso. Pero mientras, solo podrán imaginarme un poco cómo estoy actuando en este momento. Pero regresemos a la seriedad. Fer, Ok. dentro de todas estas muchas cosas que te dan miedo, ¿qué es lo que más miedo te da? Pues mira, todo empieza por una historia. Ok, suena interesante. Esta historia la acabo de escuchar hace poco y está basada pues en una historia real, solo que la cuenta X persona, ¿no? Resulta que un día estaba una chica en su cama hablando con su novio, normal, tranquila, whatsappeando y todo. Y de repente se le cae el teléfono al piso. Entonces ella baja la mirada al piso y ve que abajo de su cama hay un hombre viendo hacia el lado contrario de donde ella le está viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que le está dando la espalda y ella está viendo los pies de esta persona, ¿no? Un hombre extraño, no sabe quién es. Entonces en ese momento lo primero que se le ocurre es mandarle un mensaje a su novio y decirle: hay un extraño en la casa, ella está sola, y lo primero que hace es meterse al baño, pues al baño que tiene ahí en su cuarto, se encierra y marca a la policía. Ah, no, el que marca a la policía es el novio para que este tipo no escuche, ¿no? Entonces resulta que de esta ventana ella tenía acceso, de la ventana de su baño, ella tenía acceso a salirse de su casa. O sea, pues brincaba y lo que quieras, y tal vez si era un salto muy alto, pero se podía salir, ¿no? Entonces llega la policía, ella les da acceso a su casa porque, pues para que pasen y vean qué onda, y le dijeron: pues déjame decirle que tiene mucha suerte, porque este hombre la está esperando con una navaja afuera de la puerta del baño. No juegues. Y el día que escuché esa historia creo que no pude dormir en las últimas noches. Bueno, hay que recalcar, es una historia real. Ah, sí, ¿no? es una historia real. O sea, sí, realmente sí. pasó, fue un archivo policíaco. Ajá, etcétera. sí, es una historia completamente real. Y se los juro que a partir de que escuché esa historia creo que me aterroricé completamente, porque creo que no hay nada que me dé más miedo que el hecho de que haya un extraño abajo de mi cama, afuera del closet o en cualquier parte de mi casa, y yo estando sola. Creo que eso es lo que más miedo me daría.
Y que me quiera hacer daño, ¿no? Obviamente. Justo lo que yo he pensado desde hace mucho tiempo. En mi época de adolescente yo caminaba mucho. Como no tenía carro, no tenía moto, nada por el estilo, me movía en camión. Y aquí donde vivimos, los camiones, no sé hoy en día, pero en mi época, a las 8 de la noche, o sea, muy temprano, eran escasos. Y a las 9 de la noche, casi nulos. Si tú a las 10 estabas en la calle, era imposible tomar un camión. Sí hay en la calle, pero por alguna razón ya nunca hacen paradas. O solo hacen paradas en ciertos lugares muy específicos, pero ya no en el transcurso de la calle. Entonces yo caminaba muchísimo. Dentro de todo mi círculo social que estaba más o menos cerca de mi casa, generalmente cuando iba a visitar a alguien, de regreso de la casa de esta persona, si no me daban un aventón, me iba caminando. Y de donde vivía en ese entonces una exnovia, hacia mi casa, caminaba por un lugar, era una especie de ranchito que al día de hoy se volvió una gasolinera. Y siempre había perros ahí que en algún momento me llegaron a seguir como gruñéndome y ladrándome. Y me daba mucho miedo. Pero donde más miedo me daba es que a mi lado derecho había una especie de hacienda. Y siempre me imaginaba que me salía alguna persona de ahí. O sea, persona real, no monstruo, no nada por el estilo, sino persona a persona. Tal vez eso se basa en que para ese momento de la vida a mí ya me habían asaltado, ya me habían golpeado en la calle. En algún momento me habían perseguido en la calle, en un carro, amenazándome. Por lo mismo de que caminaba muchísimo, me la pasaba de verdad todo el tiempo en la calle, vivía muchas cosas. De hecho, hoy llevé mi bicicleta a arreglar, entonces me fui en la bici al taller de bicicletas y me regresé caminando. Y es, pues no sé cuántos eran, unos 3 kilómetros, 2 kilómetros a lo mucho. Y le dije a Fer, pues extrañaba eso, ¿no? Extrañaba el caminar porque ves muchas cosas que cuando estás en un carro, una moto o un camión, no te da tiempo de percibirlas. Incluso en la bici, exacto, no te da tiempo de percibirlas. Entonces, estás caminando, ves mucho más cosas y obviamente alguien que está en un carro, en una moto, en un camión, tiene más tiempo de percibirte, de verte, de observarte. Entonces yo creo que por eso viví todas las cosas que llegué a vivir. Y esto hizo que a mí me dieran mucho miedo las personas. Yo mucho tiempo atrás, hablamos de cuando iba, yo creo que en quinto de primaria, sexto de primaria, tenía una pesadilla recurrente. Yo en ese entonces vivía en la Ciudad de México y mi habitación, creo que lo pienso para hacer una habitación secundaria, tenía una muy buena vista. Tenía ventanas de cada lado, estaba justo en la esquina, entonces tenía una ventana viendo hacia una avenida que era Avenida Revolución, para los que conocen la Ciudad de México, y del otro lado estaba viendo hacia Avenida Patriotismo. Dos avenidas, Patriotismo realmente es una callecita, pero siempre es muy concurrida. Toda la Ciudad de México se mueve mucho, pero son calles que tienen demasiado movimiento todo el tiempo. De hecho, en Revolución, los domingos en la noche se junta gente para hacer arrancones y las motos hacer sus espectáculos callejeros, muy al estilo Rápido y Furioso. Entonces yo tenía una pesadilla recurrente en la que había alguien sobre la ventana, porque tenía un pequeño filo. Soñaba que había alguien en la ventana y que entraba, porque a pesar de que era como esta protección tipo barrotes, al menos yo de esa edad cabía entre estos barrotes. O es lo que yo me acuerdo al día de hoy. Entonces siempre me daba como que este tipo de miedo. Y a la fecha mi miedo más grande son las personas. Esto que cuentas de que hay alguien abajo de tu cama. Exacto. Que hay alguien esperando a matarte porque sí. Es que qué terrible. El que entren a tu casa es que es como una violación. Están rompiendo todo tu espacio privado. Claro. ¿Estás de acuerdo? Hubo una historia que escuché, no me acuerdo qué canal de YouTube, de unos chavos, eran roomies, algo por el estilo, y de repente empezaron a notar que la comida faltaba. No me acuerdo del todo, de toda la historia, pero no sé, las salchichas. Oye, pues yo tenía medio paquete y ahorita no hay nada, ¿no? Y se echaban la culpa entre ellos. O había un plato sucio, o vamos, había como cosas movidas en toda la casa. Así que decidieron poner cámaras de vigilancia. Una noche grabaron que en la cámara del vestíbulo, arriba de la entrada, arriba de una de las puertas, había una alacena, como más bien un closet, como un closet de blancos, donde se guardan toallas o las cosas de Navidad, etc. Y vieron que había una señora que salía de este closet. No manches. Literal abría las puertas, comía
hacía sus necesidades básicas en el lavabo. ¡Ay, no! Me supongo para no hacer el ruido de jalar la taza del Claro, baño. ajá. Al menos pipí es lo que hacía en el lavabo, Ajá. lo que se alcanzó a ver en las grabaciones. Entonces los chavos en ese momento no estaban en la casa, llamaron a la policía y se me pone la piel chinita cuando lo cuento porque me lo imagino y me da un terror. Sí, no, qué horror, brutal. qué horror. Llaman a la policía, les dicen la situación, entran a la casa, encuentran a la señora y la señora les dice, sí, llevo viviendo aquí X cantidad de años. O sea, llevaba una vida viviendo ahí escondida. Uh-huh. Era una homeless, una vagabunda, que por algún motivo encontró este lugar, logró meterse y decidió vivir ahí. Y de hecho dijo, solo estaba agarrando el valor para asesinarlos y quedarme con el lugar. Cuando le hicieron la entrevista, era una persona con una enfermedad psiquiátrica. No inventes. Me da cierto miedo. Ajá. De hecho, a mí me llegó a pasar. Yo la tarea la hago generalmente muy noche. Fer lo sabe y lo odia. Sí, sí, sí. A veces le digo a las 11:30 de la noche, 12 o 1 de la mañana, oye, ahorita subo al cuarto, termino esta tarea o termino de leer este documento y me voy. Uh-huh. Y cuando tú estás en una casa, nuestra casa es muy callada, es una casa que generalmente habitan 4 o 5 personas. Y lo usamos 2 y 2 perros. Entonces, pues, todos están dormidos. La casa es muy silenciosa. Uh-huh. Y de repente el ruido de la computadora cuando prende el ventilador o el refrigerador cuando prende el motor, etcétera, llegan a hacer mucho escándalo. Uh-huh. Lo curioso aquí, y lo que a mí de repente me ha dado miedo, uh-huh. y yo creo que a Fer ahora partido le va a dar miedo. Te va a pegar. Nosotros compramos un refrigerador muy grande para la casa que tenemos. De hecho, tuvimos que hacer ciertas modificaciones. Literal rompimos un poquito de pared para poder vender el bendito refrigerador. Esperemos que la dueña no escuche esto. Sí, el refri está entre una alacena y una pared. Al final ya no entró del todo. Uh-huh. Y queda, vamos, para que sea una idea, los azulejos del piso. Vas a empezar a traumar porque ya sé a dónde va esto. Sí, los azulejos del piso. Ajá. Ubiquen el tamaño de un azulejo promedio. No estos grandes, enormes, lujosos, sino un azulejo promedio que creo que es de 30 centímetros uh-huh. aproximadamente, 30 por 30. Queda en la parte de atrás del refrigerador 2 azulejos, ajá, 2 cuadros. Entonces, o poquito menos de 2 cuadros, pero ponle entre 60 centímetros, 50 centímetros. Uh-huh. La neta es que ese espacio perfecto para que quepa una persona. Y lo sabemos, de repente se nos han caído ahí un par de cosas, ¿no? El matamoscas que dejamos arriba del refri en algún momento se cayó, etc. Y un día estaba aquí haciendo la tarea y escuché, te lo juro que era el ruido del refrigerador, pero me empecé a friquear. Por cualquier razón, desde que tú me contaste la historia. Sí, es que no he parado de dormir. No puedo dormir bien desde que escuché esa historia. Es que imagínate, nosotros, no sé qué tan bueno sea decirlo, vivimos en una zona muy segura, afortunadamente. Uh-huh. Vivimos año y medio de que yo, como siempre, perdí las llaves de la casa. Vivimos año y medio sin ponerle seguro a la casa. Año y medio. Incluso nos fuimos de vacaciones. Y dejamos la puerta abierta. Y dejamos la puerta abierta a que cualquier persona pudiese llegar a abrir y hacer lo que quisiera. Nunca pasó. Afortunadamente la zona que vivimos es segura. Pero... Desde que escuchamos esa historia, digo, hasta cambiamos la chapa. Ya, afortunadamente ya pusimos una chapa, ya todo está bien, etcétera. Pero estaba haciendo mi tarea y la verdad es que sí me dio miedo. Dices, es que estoy escuchando cierto ruido que puede ser el motor del refri normal. Claro. Puede ser una rata, ¿sabes? Puede haber alguien allá atrás. La probabilidad es muy poca, pero igual que estos adolescentes, roomies, no se esperaban que hubiera una señora esquizofrénica. Es como que lo que menos esperas en la vida. Imagínate, ¿no? Cuando el detective entró a su casa, porque es un seguimiento, están en un país de primer mundo. Claro. Imagínate cuando el detective entró a su casa y les dijo, oigan, ya tenemos este caso, a la persona se le va a condenar tanto tiempo, pero en un hospital psiquiátrico, etcétera, etcétera. Uh-huh. Solo que les quiero enseñar, pues no sé, esta cinta o les quiero platicar lo que contó. Y es que estaba esperando agarrar valor para tomar uno de los cuchillos de la cocina y asesinarlos. Ay, no, qué horror. O sea, piensa en eso. ¿Cómo vuelves a dormir ahí? Qué terrible. Entonces, yo pensando en eso, tristemente tengo una muy buena memoria para casos así de feos. Yo volteé a ver el refrigerador porque literal yo estaba haciendo la tarea en el comedor y tengo el refrigerador a un vistazo de distancia, ¿no? Y dije, ¿qué pasa? Y piénsalo, sobre todo si estás escuchando esto en la noche o estás solo en tu casa. Piénsalo, ¿qué pasa si de repente veo una mano ahí? O sea, un brazo como tipo escalando, ¿sabes? Como pasando del refri ahora para la parte de dentro de la casa. Porque me quedé como, yo que 5 o 10 minutos en silencio. Y dije, ¿qué tal si... A ver, piénsalo. Uh-huh. Esta historia de los adolescentes roomies que salió una señora es una historia real. Completamente real. ¿Qué pasa si es lo mismo aquí?
Ese uno en 1,000,000 o 1,000,000,000 de casos. ¿Qué pasa si también es aquí? Claro. Y llevo 10 minutos callado y esta persona dice, pues este güey ya se fue a dormir. Porque, ojo, malamente, soy una persona que a veces se sube a dormir y dejo prendida la luz del comedor o una cosa por el estilo. Entonces, es posible que esta persona diga, pues este güey ya se fue. Porque, por ejemplo, Hunter, un gordito, Ajá. Nuestro perro siempre me espera que yo me suba. Pero cuando ya es muy noche se enoja y él se sube a dormir. Sobre todo si tú ya estás acostada. Entonces, pues Gordito se subió. Obviamente hace mucho escándalo de las patitas subiendo las escaleras. Si hay una persona ahí atrás, sabe que ya... O sea, puede pensar que ya me subí a dormir. Porque llevo un buen rato en silencio porque estaba medio friqueado. ¿Qué hago? Si de repente veo una mano salir de ahí. No, la verdad es que no voy a saber si es real, si estoy dormido, si es un fantasma. Entonces me voy a paralizar, ¿sabes? Voy a seguir corriendo y Fer, ¡corre! Que cabe recalcar que una vez creo que íbamos por la calle, ¿no? O no sé qué estaba pasando. Íbamos así en la calle normal, caminando, íbamos agarrados de la mano, me acuerdo. Y de repente... ya me acordé. Íbamos como bajando hacia la verdulería que estaba muy cerca de nuestra casa. Entonces íbamos así caminando normal. Y de repente vemos que llega un chavo corriendo a toda velocidad, como con, ya sabes, la sudadera y que traen así la capucha. Ajá. Pero se veía como esos drogadillos, ¿no? Y lo primero que hace Walter es decir, corre, camina rápido. Él estaba ya hasta adelante y yo hasta atrás. Y de repente como que se acordó que yo tenía que estar protegida. Y ya como que se regresó y me aventó así como de camina rápido. Así que ya sabemos que cuando se espante... Te aventé a la verdulería. A ver, ojo. Fer es una persona muy linda y muy tierna y muy inocente. Y ya hablamos en un capítulo anterior, y si no lo han escuchado, escúchenlo, es muy bueno, sobre los peligros de la inocencia. Sí, tienen que escuchar ese capítulo sí o sí. El ser inocente es bien peligroso. Pongamos de ejemplo otra vez. Hace mucho que yo no caminaba en la calle, menos de noche. Entonces yo hoy, regresando de dejar mi bicicleta en el taller, traía puesto los audífonos, de estos que cancelan el ruido. Y estaba caminando y estaba en el teléfono, etcétera. Y vi un chavo, pues de esta gente medio que te causa cierta mala vibra en una bicicleta que se me quedó viendo. Y entonces tenía como unos faros como detrás de mí, como apuntando hacia mí, por así decirlo, faros de la calle. Entonces veía la sombra adelante de mí. Y veo que hay una sombra después de la mía. Bueno, atrásito de la mía hay otra sombra pues medio grande. Y yo así, puta, o sea... Ya valió. Y me empecé a acordar de cuando yo caminaba mucho, jamás lo hacía con los dos audífonos puestos. Siempre solo traía uno. Siempre tenía como ciertas actitudes, porque ya me había acostumbrado a que hay cierto grado de peligro. No importa que vivas en una zona muy segura o muy peligrosa, hay cierto grado de peligro. Entonces, el que seas muy inocente, como yo lo fui en este caso, que al final no pasó nada, era otra persona, el güey de la bici se siguió derecho. El ser muy inocente y el no planificar o no reaccionar rápido ante un corre. En mi caso, sobre todo en esa época, yo esperaba que todos lo hicieran. Fer no lo hizo, precisamente por la inocencia. El peligro de la inocencia, no seas tan inocente. Y a Fer, pues yo le dije, camina rápido. No era el rápido de empieza a correr, sino solamente acelera un poco el paso. Ya estábamos a una cuadra de la frutería. Y fue, camina rápido, no te voy a agarrar, no te voy a empujar, no te voy a jalar, no te voy a decir... ¡Ey! No, reacciona, camina rápido, porque entonces generas como este sentido de alerta en toda la circunstancia y es lo peor que puedes hacer. Yo me esperaba que caminaras a mi par rápido, cosa que solamente te quedaste parada diciendo, ¿por qué me dirá que camina rápido? ¿Será que prefiere que me quede parada aquí esperando a que la muerte llegue hacia mí? Y yo, no mames, ven. Ahorita ya estábamos muy cerca de la frutería, entramos y listo, ¿no? Ya no pasó nada. Pero de ahí viene que mi principal miedo, en lo personal, es la gente. Son las personas. Claro. Bien dicen que le temas a los vivos y no a los muertos. Pero que cabe recalcar que también a los muertos... Yo sí he tenido un par de experiencias paranormales que digo, santo Dios, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Qué te puedo decir? Yo no creo del todo en los fantasmas. Bueno, no creo en los fantasmas, no creo en los espíritus, en todo eso. Sin embargo, si a mí me dices, oye, vamos a dibujar un pentagrama en tu casa y vamos a jugar la ouija, lo más probable es que te diga, híjole, carnal, es que hoy tengo un chorro de cosas que hacer, ¿no?
O sea, soy esa persona, no, ni muy, ni tan. Como tengo ese 0.1% de probabilidad que digo, mira, si sí existe, mejor no le juego al video. No, yo sí creo 100% porque yo sí he vivido de todo tipo de experiencia paranormal. Y creo que al principio me daba mucho miedo, pero ahorita no lo podría catalogar como de mis mayores miedos, porque ya lo viví tanto que hasta lo normalicé, ¿no? Lo normalizas, claro. Algo que a mí me molesta mucho en las historias de terror de fantasmas es que la gente suele decir, por ejemplo, yo tengo algún recuerdo, a pesar de que, repito, yo no creo en fantasmas, pero yo tengo algún muy vago recuerdo de cuando yo estaba muy chico, que yo vi a dos figuras, por así decirlo, en mi casa. En mi casa de México es una casa que ha pertenecido a mi familia durante chorrocientos de años. De nuevo, para los que conocen la Ciudad de México, esta casa abarcaba hasta la mitad o abarcaba todo lo que era lo que hoy es Avenida Revolución. Era un espacio muy grande y expropiaron en su momento de hacer esta... Bueno, hicieron la avenida y además pusieron el entonces tranvía de la Ciudad de México. Por lo tanto, expropiaron más de la mitad de la casa. Y luego esa casa se partió en terrenos, etc. O sea, era una casa enorme de la época, podría decir, colonial. Ya después mi hermana, que siempre me critica cuando digo algún dato incorrecto, me dirá que estoy muy güey. Pero sí era una casa de una época muy antigua, donde llegaron a fallecer algunos de mis familiares. La mayoría que no conocí, y uno de ellos que es una de las personas que más he valorado en toda mi vida hasta el día de hoy, que es mi abuelo materno. Yo llegué a ver 2 veces, recuerdo que lo conté porque no me acuerdo realmente de haberlo visto, pero recuerdo haber visto a mi abuelito poco después de que había fallecido. Yo todavía no entendía en esa época exactamente qué era la muerte. Y me acuerdo que lo vi en 2 ocasiones. Una vez en la cochera. Era una casa de una sola planta, pero estaba como en un altos, por así decirlo. La cochera estaba abajo. Entonces, cuando bajé la cochera por alguna razón, me acuerdo que lo vi muy raro, porque de hecho les conté a todos que estaba como tipo encapuchado, como si fuera una especie de gabardina con gorra. Y fue muy raro. Y en otro momento, no me acuerdo haberlo visto, pero me acuerdo que lo conté, y cuando lo conté era demasiado vívido, porque lo vi como si estuviera comiendo un cereal en la cocina de la casa. Bien raro. Y después le conté a mi abuelita que yo había visto una sombra de mi cuarto, no sé cómo explicarlo muy bien, pero de mi cuarto abría la puerta y justo enfrente había un pasillo que cortaba desde una de las habitaciones hasta la entrada de la cocina. Era una casa de una sola planta, algo amplia, pero... Como un chorizo, ¿no? Así como es que no era un chorizo, más bien era un cuadrado grande. Ya, ajá. Entonces, el centro del cuadrado eran las escaleras que bajaban hacia la cochera. Bueno, eran puros pasillos alrededor de esta escalera. Entonces, si yo me paraba en mi puerta o yo estaba acostado en la cama y tenía la puerta abierta, veía hacia este pasillo, que es derechito, estaba como la puerta de la recámara principal, y justo ahí cruzaba un pasillo que entraba hacia la cocina, y bueno, ahí se juntaban 2 puertas de 2 habitaciones. El punto es que yo veía como una sombra iba hacia un lado, que en este pasillo donde entraba la cocina había un librero. Veía que llegaba hacia ese lado y se regresaba hacia la habitación, que en ese entonces era la habitación de mi hermana, y regresaba hacia el librero. Es como que el medio recuerdo que yo tengo. Y se lo conté a mi abuelita y como que empezamos a platicar y le dije más o menos algunas cosas que yo recordé en ese momento. Y entonces me dijo, pues mira, yo cuando era niña, o sea, mi abuelita llegó a estar en esa casa cuando era niña. Mi abuelo, creo que era Elías, pero bueno, X. Abuelo de mi abuelita, o sea, mi tatarabuelo, paseaba justo en ese pasillo, si no me equivoco, con su pipa. Fumaba pipa en ese entonces. Paseaba y siempre daba como esa caminata. Llegaba a la cocina, o bueno, más bien se daba la vuelta, algo por el estilo. A mí me impactó un chorro y yo creo que lo bloqueé totalmente. Claro. Sí, pues el miedo que te dio. Un montón de miedo. Yo desde ese entonces, y te lo juro, habré tenido unos 6 años, 7 años tal vez en esa época. Yo bloqueé el tener pensamientos de fantasmas. Yo no puedo dormir con la puerta del cuarto abierta. Me da un terror espantoso hasta la fecha. Pero ahí te va lo que no me gusta de las historias de terror. Yo te conté lo que vi.
vi una sombra, tengo un vago recuerdo de mi abuelo comiendo un cereal en la cocina. Vi una sombra que pasaba por el pasillo. Pero cuando hablaba con mis amigos, que por ejemplo les contaba, ¿no? Llegas a la primaria y obviamente quieres contar eso. Y es que vi una sombra en la madrugada pasar por mi cuarto. Entonces ellos también te contaban una historia, pero ahí sí le metían el poncho de... Es que vi una sombra y me volteó a ver y tenía los ojos rojos y me persiguió y gritó y sacó un cuchillo. Y dices, cálmate. Claro. Yo creo que es lo que no me gusta de las historias de fantasmas. Que a lo mejor hay una parte cierta, algo que pudo haber pasado, cosa de tu imaginación. Claro, es que es agregarle la atención que sentiste en el momento y pues el toque de el punch drama, ¿no? Para que sea mejor tu historia que la del otro. Para que dé miedo. Y eso es lo que tanto me disgusta de las historias de terror. Cuando empieza a sacar es que tiene los ojos rojos y sacaba fuego y hacía calor y olía podrido. No, es que no sé qué tipo de historias de terror has escuchado. Muy malas. Pero basándonos en esto, en que las historias de terror pues son cosas que viste, que imaginaste ver, que creíste ver, pero que al final es algo que recuerdas de una u otra manera. Cuéntanos, Fer, ¿cuál es ese acontecimiento que realmente te dio miedo en tu vida? Ay, creo que puedo empezar por uno de los que fue de los que más me impactó. Bueno, voy a empezar con otro, que es mi primer contacto paranormal, según mi mamá cuenta. Yo de este no me acuerdo, por eso esta historia va a ser muy breve y es como el inicio de todo. Dice mi mamá que cuando yo estaba muy pequeña, yo tenía un muñequito que era un Mickey. Dale con los muñecos. Sí, es que a eso voy, o sea, ubica mi historia con los muñecos que la sabrán, ustedes tranquilos, pero cuando era muy chiquita yo tenía un Mickey, muy chiquita, o sea, muy chiquita, de saber que todavía ni tenía hermanos, ¿no? Entonces dice mi mamá que ella siempre, no sé, ponía el Mickey en mi cuna, nos íbamos a dar un paseo, íbamos de compras, lo que sea, regresábamos y de repente el Mickey estaba en la sala. Chinga tú. Y mi mamá era como de, ¿qué onda, no? O sea, como que las primeras veces era como de, ay, tal vez lo puse, ¿no? Ajá, de loca. Se te va. Ajá, se me fue. Y no, y dice que, o sea, tiro por viaje. Y que de repente ya empezó a ser más constante. O sea, ya no era, me voy de compras. Ajá, o sea, era estoy cocinando y de repente el Mickey aparecía, pero dice que siempre era como viéndola, ¿sabes? O sea, como que el Mickey siempre sentado viendo hacia ella. Siempre. Entonces dice que pues en ese tiempo ella estaba solita. Mi papá trabajaba tiempo completo en su empresa y todo, y pues mi mamá estaba sola conmigo. Entonces llegó un punto en el que le contó así a mis tías, como de, mis tías y toda mi familia somos muy creyentes de este tipo de cosas paranormales. Entonces les empezó a contar así como de, oigan, tengo este muñeco, se está moviendo, no sé qué tan normal sea que de repente el muñeco estaba en la planta alta y de repente ya está viéndome sentado en mi comedor, ¿no? Bueno, que un muñeco se mueva yo creo que muy normal no es. Ajá. Entonces resulta que mi mamá dijo, ¿sabes qué? Lo voy a tirar, no lo quiero. Y una de mis tías dijo, ¿por qué no? Yo lo quiero, ¿no? El muñeco embrujado. La verdad es que de ahí no sabemos qué pasó, pero este es el... ¿Qué tía es? Por Dios santo. Bueno, es que esa tía viene en otro capítulo. ¿La conozco? Muy importante. Viene en otro capítulo. Chinga. Espérenlos porque todos los capítulos de este mes van a estar muy buenos. Mira. Y todas las historias que les estoy contando están conectadas por algo. La buena noticia es que yo sí voy a saber terminando este episodio qué tía es. La mala es que ustedes van a tener que esperar al siguiente capítulo para saber cuál es. Pero no, está cañón. Pero bueno, esa tía se quedó con ese muñeco y pasó algo curioso después. Pero ese es el inicio de mis cosas paranormales. Bebecita, ¿no? O sea, eso fue lo primero que yo viví sin tener conciencia. Resulta que yo toda la vida fui como muy perceptiva, como... Yo le decía a mi mamá que yo veía en la gente colores, ¿no? Okay. O sea, como que ya después de tiempo supe que le llamaban aura a esto, pero como veía en la gente colores, como energía, y yo era muy perceptiva de que como que sentía si no podía confiar en alguien y no. Sí, sabes, como esas veces que dices, como que esta persona... Ajá. Sí, no... Algo así, ¿no? Como que esa sensación. Pero resulta que mi primer impacto así paranormal que me acuerdo y lo tengo súper vivido porque me impactó tanto, fue una vez que yo vivía en una casa en la que eran como 3 departamentos. Vivía mi familia, 2 tías, una tía en su departamento y otra arriba, ¿no? En el otro departamento. Esta tía es una tía abuela. Ya se imaginarán, pues la típica viejita que teje y le encanta estar bordando y cosas así. Ese día a mí me dejaron una tarea, que tenía que llevar un estambre a la escuela. Pues en mi casa obviamente no había estambre, ¿no? Con que mi mamá, pues ¿para qué iba a tener estambre si obvio, ni al caso? ¿Eh? Tipo, o sea, en mi casa estambre, ¿eh? No. Pues es que, o sea...
Mi mamá no tejía, no nada, ¿sabes? Entonces me dijo, ay, pues ve a casa de tu tía, ahí tiene que tener estambre. La verdad es que nosotros siempre hemos ido como bien de pasas a la casa de cualquiera, como Juan por su casa, era normal. Pero en este tiempo mi tía se había ido de vacaciones. Cabe recalcar que pues en esa casa vivía mi tía y mi tío, pero mi tío había fallecido como 2 años antes de que esto pasara. Entonces yo llego, tenía las llaves de la casa de mi tía, pasé a la casa de mi tía por un estambre. Y pues ya, yo iba a seguir buscando el estambre y de repente mi tío, el que falleció, era muy común que cuando estaba en su casa, él siempre prendía el radio de ese viejito, ¿sí ubicas? De los cafés todos grandotes viejitos. Por supuesto que los ubico. Y la música de viejitos de danzón y así. Siempre prendía esa música y mi tío siempre silbaba, ¿no? Era como las canciones. Así posiblemente, como... sí, copyright no los permite, estarán escuchando una música de danzón en el fondo de esto. Ajá. Y mi tío chiflando, ¿no? Siempre así la canción... Siempre, siempre, siempre. Yo me acuerdo perfecto de su silbido. Uh-huh. Entonces de repente yo estaba pues escogiendo el estambre y empecé a escuchar el silbido de mi tío. Pues yo chiquita no hice conciencia de que mi tío pues se había muerto, ¿no? O sea, sí sabía que estaba muerto, pero como que en el momento dices, ay, pues, ¿qué onda? Ajá, mi tío, diferente. ¿Qué onda con mi tío, no? Según yo estaban de vacaciones, no sé qué. Y de repente digo, no, pues, o sea, sí mi tía está de vacaciones, pero mi tío está muerto, ¿no? Y escuché el ruido de esos silbidos. Entonces dije, bueno, estaba chiquita, no tampoco pensé tan lógicamente como lo estoy pensando ahorita, pero dije, probablemente venga de afuera. Justo el departamento de mi tía daba hacia la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces me asomé para ver pues, si era una persona afuera que estuviera silbando y no había nadie afuera. No, pues en ese momento, como cohete, agarré mi estambre y me salí, ni cerré la puerta de mi tía, me salí corriendo hacia mi casa. En la entrada de mi casa estaba mi hermana. Y en el momento en el que yo llego, veo a mi hermana y levanto la vista como hacia el departamento de encima de la casa de mi tía. O sea, es como uno abajo y uno arriba. Mi casa daba, o sea, vamos, tú desde la puerta de mi casa podías ver la puerta de la casa de arriba. ¿Sí me explico? Yo espero que la gente se esté entendiendo porque yo no. ¿No? Lo atribuiré a mis copas de más, pero no. Bueno, es un departamento encima de otro, pero mi casa, desde mi casa podías ver la puerta del departamento de la casa de arriba. Ok. Ajá. Entonces, en ese momento llego con mi hermana, volteo hacia arriba y veo en la puerta de la entrada de esa casa... ¿A tu tía? No, una niña parada. Ah, caray. Así, pero como de esas veces, yo les digo que como, digo, suena muy cliché y lo que quieran, pero pues así de que con la bata blanca y todo así, no le alcancé a ver la cara ni nada de esto, pero pues el pelo, shala, percibo que es como una sombra, pues fantasmagórica de una niña y me da un buen miedo. Y entonces yo le digo a mi hermana, oye, Shat, ¿ves a la niña que está ahí parada? Y Shat bien tranquila, ay, sí, sí la veo. Entonces yo dije, bueno, si ella la ve y yo la veo, creo que esto es normal, ¿no? Uh-huh. Ya después de días, Shat me confesó que ella no había visto a ninguna niña, pero que me lo había dicho para calmarme, porque pues ella me vio súper alterada. Ok. Pasó el tiempo, o sea, sabes, pues me impacté cañón, ¿no? Al principio dije, pues es normal, si ella la ve, yo la veo. Me dio miedo los chiflidos de mi tío y todo, y le conté a mi mamá, y mamá como que no me creía, ¿no? Era como de, sí, Fer, ajá. Pasan los días, pasa el tiempo, y una vez estaban remodelando el cuarto de esa misma casa. Entonces yo estaba sentada en el sillón, y justo el sillón, desde mi sillón se veía la puerta de mi cuarto, el que estaban remodelando. Uh-huh. Igual, un día, pues así, estaba sentada en la lela completamente, volví a levantar mi vista, y volví a ver a la misma niña parada en la puerta viéndome. No manches. Si yo te contara los escalofríos que sentí, o sea, como que sentía esa... Pues te digo que yo sentía como que mucho la vibra de las personas. Uh-huh. Yo sentía así unos escalofríos. Yo creo que como se ha de sentir como cuando dicen que se te sube el muerto. O sea, como esa pesadez que no puedes ni gritar de que dices, no ma, esto es real lo que estoy viendo. Igual le conté a mi mamá, no me creía. Como que era como de, sí, Fer, ¿no? Estás loquita. O así como... Lo que tú digas, tu amiga imaginaria, ¿no? Pero eso no acabó ahí. Todavía ya mudándome a Querétaro, o sea, yo les hablo de que ya llevo 11 años aquí en Querétaro. En la primer casa en la que viví, me acuerdo que había 3 cuartos, ¿no? Pero uno de los cuartos estaba abajo y ese era el de mi hermana. Y mi hermana, por miedosa, siempre se dormía en mi cuarto. O sea, yo tenía una litera y abajo de la litera era como un escritorio y cosas así. Y tenía como un sofá cama. Mi hermana se dormía en el sofá cama. Entonces, esa noche... Pues que yo me acuerde, mi hermana se durmió en el sofá cama, yo arriba, y yo siempre dormía con unos peluches para abrazarlos. En una de esas se cae mi peluche, me asomo hacia abajo de la litera pues para ver cómo cayó mi peluche, y cuando levanto la vista veo a una niña parada en la puerta de mi cama.
Digo, en la puerta de del cuarto. La verdad es que yo creí que era mi hermana. O sea, porque si ubicas a Shat, pues que siempre es súper lacia, el cabello medio despeinadillo. Y nosotros solíamos dormirnos, que no ha cambiado hasta la fecha. Yo le sigo robando. Shat es la niña del aro. Sí, Shat es la niña del aro. Imagínate que pues dormíamos con las playerotas de mi papá. Así como yo te robo las tuyas, así dormíamos, ¿no? Sí. Entonces, pues imagínate una miniatura con... Pues una niña con su camisón y el pelo. Es que Shat sí es la niña del aro. Y de hecho se ha disfrazado y le queda perfecto. Sí. Entonces yo dije, así, cuando volteo y me quedo viendo así a la niña, empecé a gritarle, ¿no? Para esto, antes de que yo le gritara, la Chiquis, que es mi perrita, le empezó a ladrar, así como loca. Y pues qué raro, ¿no? Tú conoces a la Chiquis, ¿no? Es como, digo, le ladra a los perros y así, pero pues a Shat... La Chiquis ladra todo. Pero ¿estás de acuerdo que no le ladraría a Shat? Claro. En medio de la noche. Entonces de repente empieza a ladrarle así como... Y yo empiezo a gritarle, Shat, como que yo creí que estaba como sonámbula o no sé. Y ya, Shat. Y pues no, que Shat no contestaba. Entonces de repente me acuerdo de pues, la niña que había visto en todas las puertas de mis antiguas casas y digo, no, ma. Es ella, pues es que no me contestaba a Shat. No, pues en ese momento sentí otra vez la pesadez. Te lo juro que lo primero que hice fue voltearme así como... hacia el techo, porque estaba en la altera hacia el techo, abracé a mi otro peluche y empecé a rezar. Creo que recé el Padre Nuestro, ¿no? Te lo juro, empecé a rezar y no sé cómo, como por obra de magia, como que me desmayé, así como, pues me dormí, pero caí en un sueño súper profundo. Muy dormido. Pues sí, para tener ese miedo que tenía, me acuerdo, me da un buen de miedo. Y ya la mañana siguiente, pues me desperté en friega, corrí a contarle a mi mamá, pues lo que había pasado y me dijeron mis papás así como de, pero pues es que Shat se durmió con nosotros toda la noche. Chinga. Y yo, no manches. Y ya, yo hasta les dije, ¿y no escucharon a la Chiquis? Sí, pero pues como si fuera normal que le estuviera ladrando a la gente de afuera o así. Y yo, no manches. Entonces, pues como que esas fueron experiencias que sí me empezaron como a aterrorizar poco a poquito. Mi mamá me llevó a curar del espanto, ya no sé qué tanto después de esa vez que pues ya hasta ellos escucharon a la Chiquis y así. Sí. Y pues al final no sé cómo fue que dejé de ver a esta niña, pero pues ya no volvió a aparecer más. Mira, el hecho de voltearte a ver hacia el techo o hacia un lado de la cama, a mí algo que me da mucho miedo o me gusta, a mí me gusta mucho el terror, lo disfruto aunque me aterra. O sea, realmente ver una película de terror me afecta mucho. Es muy chistoso que Walter vea una película de terror. O sea, yo soy el güey que la está viendo y le pongo pausa a la película y me volteo y ya vamos a dormir. Yo no puedo más con este estrés. Yo sufro mucha ansiedad. A veces me dan ataques de pánico, etc. Entonces, el ver algo que no sé qué va a pasar, sobre todo si no es en el cine, como que me altera demasiado. Pero bueno, las historias de terror, estas historias en 2 renglones, en 2 párrafos, algo así, me gustan mucho porque tienen... No recuerdo quién lo dijo. Me encantaría acordarme del autor. Pero dijo, si quieres un discurso de 1 hora, lo tendré listo en 5 minutos. Si quieres un discurso de 5 minutos... espérame 1 semana para prepararlo. Que es muy cierto. No, el que sea una historia contada en muchísimas horas no quiere decir que sea muy buena. El hecho de que algo te pueda dar miedo en tan poco tiempo quiere decir que está llegando justo al punto. Y una de estas historias, o un párrafo o renglón, es que puedes voltear al techo, al piso o a las 4 paredes, pero nunca verás las 4 esquinas de tu habitación al mismo tiempo. Inténtalo. ¡Qué miedo! Si nos estás escuchando en la noche en tu habitación, no importa hacia dónde voltees, no vas a ver todas las esquinas de tu habitación a la misma vez. Pero lo que sí te recomiendo es que veas debajo de tu cama. ¡Qué terror! Oye, es que de repente escuchan ruidos raros. No manches. O sea, miren, no es por espantarlos, pero se los juro que acabamos de escuchar un ruido muy extraño en la casa. Y no sé si lo captó el micrófono. O sea, era como regadera, ¿no? ¡Ay, eres una guapiesta! O sea, es que regadera pues está muy bien, pero somos 2 personas en esta casa y todas las regaderas están apagadas. O sea, como ¿por qué se está escuchando agua de una regadera en la casa? No es posible. Pero mira, hablando de cosas imposibles, es que yo soy muy aguafiestas realmente con las cosas de terror. Pero hubo un caso que me pasó a mí, que quedará en ti creerlo o no creerlo, pero es algo que a la fecha me sigo acordando. Yo siempre he crecido con perros, siempre he tenido perros en mi casa. Y estoy acostumbrado a escuchar de todo. Rasquidos en la puerta, que de repente se paran para tomar agua en la noche, entonces escuchas pues pasos
y un paso de un perro, ¿no? Alrededor de la casa. O bajas la mano por la cama y sientes ese pelito, sientes que hay algo, sientes una respiración, o sientes algo en tus pies. Siempre está esa sensación de un perro, o de más de un perro, sobre todo si tienes un perro grande, como es nuestro caso en este momento. Y en una ocasión, a mí me molesta mucho que Gordo me quiera lamer los pies o esté ahí en los pies en la noche, porque es como de, güey, no me despiertes. Si yo te quiero acariciar bajo la mano y te acaricio, que es algo que hago muy seguido. Entonces sentí como algo en mis pies y lo empujé con el pie y sentí, es que no sé cómo explicarlo, pero sentí diferente. O sea, no era esta cabeza de un perro o el pelo que sientes, era como si tocara piel con piel, ¿sabes? Me saqué muchísimo de onda, me desperté. Al momento me despierto medio me espabilo todo esto en un segundo y veo enfrente de mí a un hombre, un güey alto, como muy grande y con una mirada, es que no sé cómo escribir, una mirada negra muy, muy, muy penetrante en mí. Me muero del miedo, trato de pararme y me despierto. Y en ese momento me desperté muerto de miedo, estaba sudando, casi creo que me desperté gritando. En ese entonces todavía vivía solo y tiemblo al recordarlo. Entonces como que volteo a todos lados, prendo el flash del celular, volteo a ver a Gordo y él estaba, pues Hunter, Gordito es muy, o sea, se duerme en las noches. Ahorita que estamos grabando el podcast y que son las 12:30 de la noche, él ya se subió al cuarto. O sea, no se quedó aquí en el comedor. Para todos los que nos están escuchando, no se quedó en el comedor donde estamos grabando, no se quedó en la sala. Él se subió al cuarto a dormirse. Él es así y se súper duerme toda la noche. Me despierto en ese momento con miedo, asustado, como raro, tuve una pesadilla terrible y lo veo sentado al lado de mi cama en la esquina viendo hacia la puerta y ya fue como de gordito, mi niño Hunter, ven. Lo acaricié y como que se espabiló un poco. Lo subí a la cama y entonces traté de dormir con él, pero él seguía, en lugar de como acostarse conmigo, se quedó como en los pies, en la pieza de la cama, viendo hacia la puerta. Entonces no le di mayor importancia, me dormí y al día siguiente me despierto y al despertar había cosas diferentes en la habitación, en la casa, que no me sentiría cómodo en estarlo mencionando, en estarlo exponiendo, porque sabes que no creo en esto, o al menos no me gusta creer en ciertas cosas. Pero el consejo que le daría a toda la gente que vive con perros, que está acostumbrado a tener perros, a su ruido, a su respiración, al sentirlos o escucharlos dentro de una habitación, es que no solo los perros lamen.